Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Estamos de lanzamientos. Mis amigos de Xare Audio me enviaron entonces una nueva incorporación conocido con el nombre de Motion Fractal. Básicamente son multiefectos, una herramienta pensada para aquellos que les gusta experimentar descomponiendo su música en granos fractales con algunos procesos de repetición, ambiente, delay y demás. Logramos entonces deconstruir nuestra música de una manera muy particular. Si eres diseñador sonoro, si te gusta experimentar con tu música, si haces efectos de sonido para contenido audiovisual, esa herramienta es la que necesitas probar y conocer a detalle. En este video te voy a mostrar entonces partes constitutivas de esta herramienta y vamos a escuchar parte de lo que puedes lograr porque es bastante completa y bastante amplia, así que puedes experimentar, profundizar en todas sus opciones para que logres cosas realmente únicas y muy particulares. Por ahorita vamos a pasar a la revisión del mismo para que conozcamos a detalle partes constitutivas y escuchemos los resultados que nos brinda. Pero si quieres probarla o hacerte con la misma, que tiene un descuento especial por lanzamiento, te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes adquirir entonces Motion Fractal de Xare Audio. Por ahorita deleitémonos escuchando lo que nos brinda la misma. You have a heart of gold, it really touches my soul. You have a heart of gold, it really touches my soul. You have a heart of gold, it really touches my soul. You have a heart of gold, it really touches my soul. You have a heart of gold, it really touches my soul. You have a heart of gold, it touches my soul. You have a heart of gold, soul. You have a heart of gold, it really touches my soul. You have a heart of gold, you have a heart of gold, it really touches my soul. Y esta es la interfaz de usuario entonces de Motion Fractal. Podemos escalar la esquina inferior derecha, arrastramos y hacemos esto un poco más grande. A ver, el núcleo de Motion Fractal es el hexágono que tenemos en la parte central. Este es un área visual que contiene 6 deslizadores o macros, 6 sliders básicamente. De hecho, puedes ver los puntos en la parte central, representados en estos puntos blancos. Cada uno de estos deslizadores puede tener múltiples parámetros de los módulos de efecto asignados, por eso son macros. El cursor lo vamos a ver representado como un imán, se moverá sobre el hexágono, ya lo vamos a ver en un momento, y podemos controlarlo directamente con el mouse también. También podemos grabar o dibujar rutas, que son los famosos paths, para que el cursor las siga de forma automática. El cursor también puede configurarse para atraer. Desde aquí podemos nosotros ver la atracción o la repulsión o repeler básicamente los nodos de los deslizadores, haciendo que estos se muevan hacia el cursor o se alejen de él. Tranquilo que en un momento te voy a explicar todo esto, cómo lo podemos lograr a detalle. Y a medida que los deslizadores se mueven, pues los parámetros de los efectos que estén mapeados a ellos van a cambiar en tiempo real y esto va a crear modulaciones complejas y a menudo interconectadas. Eso es como una panorámica general de lo que puedes lograr con esta herramienta. Los módulos de efectos principales entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles tenemos en esta herramienta? Inicialmente tenemos la sección de grano. Vamos a abrir el panel principal aquí, el panel lateral a la derecha. Tenemos grains, ¿ok? Los granos. Con esto lo que hacemos es capturar audio en un buffer y lo que hace el descomponerlo en pequeños fragmentos, que son los granos. Permite entonces manipular la densidad, como podrás ver aquí algunos parámetros. El density, también tenemos el tamaño por acá. También puedes manipular el tono, por aquí lo podrás ver. La dirección y otros parámetros más, con el fin de crear texturas, nubes sonoras o efectos rítmicos. Y tenemos 2 capas de grano, puedes ver capa 1, capa 2 desde acá, ¿ok? Luego tenemos algo que se llama gate en la parte inferior, la puerta.
Básicamente es un secuenciador de pasos que lo que hace es silenciar el audio en momentos específicos, creando pues efectos rítmicos tipo transgaze o tartamudeo. De hecho, aquí puedes generar la secuencia a partir de los puntos que tengas. Ya también te voy a explicar las partes constitutivas. Tenemos un repetidor, el repeat, por aquí abajo. Este captura y repite segmentos del audio entrante, creando efectos de stutter o delay rítmicos o glitch, ¿ok? Pero también tenemos space, que lo tenemos aquí en estas secciones. Aquí lo habilitas o inhabilitas, ¿ok? Y este funge como un efecto de reverb para añadir ambiente y profundidad. Y todos esos módulos mencionados podemos enrutarlos de diferentes maneras para cambiar drásticamente el carácter del sonido, ¿ok? Además, muchos parámetros pueden ser autorreactivos, lo que significa que su modulación puede ser impulsada directamente por la amplitud de la señal de audio entrante, ¿ok? O en lugar de la modulación del hexágono, así que es bastante flexible y potente esta herramienta realmente. Centrémonos inicialmente en la parte central del plugin, aquí en la sección del hexágono, para que miremos controles. Pues tenemos básicamente el Motion Fractal, el logo como tal. Tú me dirás, ¿qué importancia tiene? Pues desde aquí lo que haces es bypassar el accionar del plugin, ¿ok? Quieres hacer un bypass, escuchar señal original versus eca, desde aquí simplemente activas o desactivas, por eso es importante. Parte central, pues accederías a lo que son preset y gestión de los mismos, categorizados. Tienes aquí muchas categorías, dentro de las mismas tienes muchísimos presets para elegir y tenemos aquí algunos que dicen Path and Cursor, FX Mapping y favoritos. Eso nos indica entonces del tipo de preset que estamos eligiendo. Por ejemplo, ese no tiene una ruta asociada con el cursor, pero este sí tiene una ruta. Todos susceptibles de ser mapeados, claramente, puedes agregarlos a sus respectivos favoritos. Eso nos indica entonces cuáles presets están asociados a cursores y path o a efectos y mapeo, y cuáles serían tus favoritos marcando los corazones. Ya para acceder a los mismos simplemente das clic aquí, te vas a los favoritos, acá a los que son con path y rutas y aquí a los que son con efectos de mapeo. Así de simple es esto. Dando clic aquí cerramos de nuevo y regresamos a la ventana principal. Desde acá te desplazas entre los presets, tienes un buscador para llegar rápidamente al efecto que quieras, cargas uno nuevo, sobreescribes, guarda sus propios ajustes. Desde aquí tienes para activar los tooltips, que son esos globitos que estás viendo en pantalla, y en el logo entonces de la marca puedes activar el plugin. En este caso pues el mío está totalmente registrado gracias a la gente de Exaire Audio que me enviaron la licencia. En la parte inferior nos encontramos con un icono tipo play. Aquí este básicamente inicia o detiene la reproducción de la ruta que tengamos en el hexágono. Tenemos este pequeño hexágono con un piñón en el medio, serían los ajustes del hexágono. Esto muestra los estados del imán, ¿ok? Podrás verlos allí quitándolo o activándolo, que son los que estás viendo en pantalla junto a él, ¿ok? Entonces podemos atraer con el imán, lo que tenemos aquí, podemos repeler, que te mostré hace un momento también, y los modos de actividad que pueden ser, por ejemplo, constantes, solo al cliquear o solo al no cliquear. También tenemos los iconos acá entonces para mostrar los paneles laterales. Ya te mostré hace un momento entonces lo que accederías con cada uno. Y tenemos luego aquí para jugar con los niveles de entrada, por ejemplo, nivel de salida. Y tenemos un limitador y tenemos el control de ajuste de mezcla para lograr el procesamiento paralelo. Y este pequeño icono que tenemos acá como un pequeño escudo es básicamente un limitador para proteger. Entonces lo que él hace simplemente es que protege la salida de no superar los 0 decibeles fondo de escala. Y tenemos aquí este medidor que nos va a indicar claramente el nivel de ganancia que estamos teniendo a través de la herramienta. Eso es en términos generales lo que tenemos en esta ventana principal. En el hexágono que tenemos es un área central con 6 deslizadores macro a los que se mapean efectos como te indiqué. El cursor va a ser un imán que atrae o repele los nodos de los sliders. Eso dependerá de lo que tú tengas acá, atracción o repulsión. Ahora, para ver cómo te indico lo del cursor en acción, reproduces el audio. Siempre va a ser con el audio en reproducción para poder ver entonces los distintos elementos constitutivos que tenemos aquí para configurar. Entonces ya podrás ver ahí en pantalla, no vas a escuchar nada, pero estás viendo entonces en acción cómo funciona la herramienta. Voy a darle aquí play, por ejemplo, y al seleccionar entonces el modo de atracción, al dar clic o al acercar el cursor, todos se van a acercar al mismo. Pero si selecciono la opción de repelerse, en el momento que acerco el mouse, puedes ver cómo esos nodos todos se distancian uno del otro. Claramente esto es automatizable y eso es interesante porque en la medida que automatices esos parámetros, pues el sonido va a modular y va a cambiar, va a ser dinámico. Y tenemos dos modos de operación. Entonces si elijo por ejemplo el segundo, cuando haga clic, entonces voy a repeler, ¿ok? Si suelto, se van a atraer. En este caso, selecciono el de atracción. Cuando haga clic, entonces se atraen. Pero si suelto, se van a dispersar. Así es esta cuestión. La interesante es interactuar con estos modos de operación, en donde puedes combinar la repulsión o la atracción versus el modo de disparo con el mouse, ¿ok? Ahora ingresemos al módulo de granos, ¿ok? Panel lateral derecho. Y aquí tenemos entonces primero puedes habilitar o inhabilitar los granos desde acá, ¿ok?
Tenemos entonces la sección Lo-Fi Hi-Fi, que es un frequency slider, que es este de acá, en donde tiene simplemente un filtro para modelar tonalmente entonces las bajas y las altas frecuencias, ¿ok? De aquí filtra ese par de rangos. Luego tenemos el buffer. Desde acá simplemente arrastras y ajustas distintos valores. Básicamente el buffer nos permite ajustar el tamaño de audio capturado desde un cuarto de nota a 4 barras simplemente arrastrando. El retrigger, que lo tenemos aquí en modo disparo, lo habilitas o inhabilitas, lo que hace es reiniciar el buffer y la posición del cabezal de la lectura con la reproducción del DAW, ¿ok? Así que se vincula a la reproducción de tu DAW. Entonces cuando presionas el botón de reproducción, pues entonces actúa. Cuando no, pues se detiene, así de simple. Tenemos junto a él el freeze, ¿ok? Y lo que hace es congelar el buffer deteniendo la captura de nuevo audio. Mantiene allí una cola constante. Tenemos para visualizar la pantalla gráfica, en donde activamos o desactivamos desde aquí esa visualización de efectos. Tú ya eliges qué quieres ver. Aquí tienes para visualizar ambos granos, tanto el 1 como el 2, mientras estás configurándolo claramente en la parte superior. Luego tenemos para elegir cualquiera de las dos capas, como te indiqué. Entonces cada una tiene sus propios parámetros. También tenemos en off, entonces acá para desactivar la capa de grano que tengas también seleccionada directamente acá. Es lo mismo que hacerlo directamente desde aquí, ¿ok? Tenemos el playhead. Ese playhead es la posición del cabezal de lectura en el buffer. Los modos son, por ejemplo, tenemos el modo manual. Desde aquí puedes elegirlo. También tenemos el modo scan, que sería barrido. Tenemos este desplazamiento sincronizado en milisegundos o por valor porcentual, que sería el desplazamiento del delay granular, ¿ok? Y tenemos el rango. Esto básicamente determina el rango alrededor del cabezal de lectura desde donde se crean los granos, ¿ok? Luego tenemos la densidad, density, por acá. Básicamente ajustamos la tasa de creación de granos sincronizada al tempo del proyecto, ¿ok? En valores de nota. Entonces aquí puedes desvincularlo también y trabajarlo en valores de hertz. Así que tienes dos posibilidades. El tamaño. Jugamos entonces con el tamaño, pero de los granos individuales sincronizados al tempo del proyecto, valores de nota, o también puedes hacerlo de forma libre, inhabilitando la sincronización y trabajándolo en valores de milisegundos. El caos introduce aleatoriedad en la anchura y dirección de la forma de los granos, así que se va a experimentar con el mismo. Y la dirección hace referencia a la dirección de reproducción de los granos. Valores positivos, por ejemplo, van hacia adelante y valores negativos irían en reversa. Luego tenemos el pitch, ¿ok? El tono de los granos. Tenemos varios modos. Puedes ver aquí el modo libre, por ejemplo. Tenemos el modo cromático. Tenemos por octava, cuartas, quintas y cuartas sobre quintas. Experimenta con el mismo. Y tenemos la dispersión, que sería la dispersión del tono de los granos, ¿ok? Porque es asociada al pitch. Luego tenemos amplitud, que sí sería la amplitud en el campo estéreo. Con shave, en la forma de la envolvente de los granos individuales. Y con drive y con wave logramos el equilibrio de la señal seca versus señal procesada, ¿ok? Luego tenemos el módulo gate en la parte inferior. También podemos habilitarlo o inhabilitarlo desde acá. Y podemos desde aquí jugar con el número de pasos, máximo 32 pasos. Entonces puedes experimentar con esto. Y desde aquí en Step, básicamente lo que haces es colocar el número de pasos que quieras entonces generar, en este caso para lograr el efecto de gatilleo o lo que tú quieras. Con rate, que sería la velocidad, usamos claramente la velocidad de ese gate, ¿ok? Lento o rápido. Y tenemos envolventes de tiempo para cada paso, es interesante. Tenemos el ataque y la liberación y el control de mezcla, que no puede faltar para procesamiento paralelo. Luego tenemos el módulo de repetición, habilítalo, inhabilítalo desde acá. Junto a él tenemos entonces para jugar un poco con filtrado también de altas y bajas frecuencias. Luego tenemos, por ejemplo, la cantidad. Desde aquí puedes ver esta opción para aumentar o disminuir. Y es el número de repeticiones que quieras generar, ¿ok? También tenemos un trigger desde acá, que es la frecuencia con la que se disparan las repeticiones. Está sincronizado al tempo del proyecto, como puedes ver, ¿ok? Valores de nota básicamente. Tenemos el offset o desplazamiento. Con esto desplazamos las repeticiones por una cantidad determinada, valor porcentual. Tenemos el dodging, ¿ok? Cantidad de dodging desde aquí ajustamos, que es la señal seca que se atenúa cuando suenan las repeticiones, básicamente. Con rate, que lo tenemos en la parte inferior, es la velocidad de las repeticiones sincronizadas al tempo del proyecto, aunque puedes traerla de forma libre, inhabilitando esta opción para trabajarla en valores de milisegundos. Y por último, pues el volumen de esas repeticiones, ¿ok? Junto a él tenemos el módulo espacial, habilítalo, inhabilítalo desde acá, y tenemos la longitud, que es la duración de la reverb, y el control de mezcla, pues el procesamiento paralelo, intensidad de esa reverb que quieres agregar. Y en la parte inferior tenemos el ruteo, el routing. Entonces tenemos los nombres de los efectos y simplemente arrástralos así, básicamente. Eso es todo para cambiar el orden de ruteo, entonces en este caso de la señal de los distintos efectos, ¿ok? Y recuerda tener presente la pantalla gráfica, en donde si estoy en la parte superior voy a visualizar los granos, por ejemplo,
con su respectiva ganancia, por ejemplo, en la parte inferior, pero si bajo, voy a visualizar en la parte superior el gate, su comportamiento y el módulo de repetición. Así que simplemente arrastrando tienes acceso visual a cualquiera de los dos módulos cuando activas el modo gráfico, de visualización o feedback gráfico. De resto no vas a ver nada. Luego vamos al siguiente módulo panel en la parte inferior, en donde tenemos esa sección de cursores y tenemos hexágonos. Y acá tenemos entonces las mismas opciones que se mostró hace un momento en la parte inferior del cursor y el hexágono. Entonces tenemos el modo de selección, también tenemos el modo de atracción o el modo de repulsión, ¿ok? O tenemos entonces los modos para determinar entonces cómo se va a comportar los distintos nodos de efectos con respecto entonces al paso del cursor de forma constante. Podemos también trabajarlo que cuando no hagamos clic se van a mover o cuando haga clic es cuando se van en este caso a repeler, ¿ok? Si yo cambio acá, por ejemplo, en este caso porque tengo el modo de repulsión en la parte superior, pero si yo eligiera atracción y elija entonces que cuando clique, entonces al cliquear, pues se atraerían. Cuando no clique aquí, solamente moviendo el mouse se van a repeler y sería de forma constante. Es cuando yo mueva el mouse simplemente de forma constante, entonces harían exactamente ese proceso. Ya tú eliges el modo de disparo de esta herramienta. Tenemos el rango, básicamente es el tamaño del campo magnético del cursor. Puedes ver allí en la parte central, voy a reproducir aquí el audio y vas a ver en la parte central y vas a ver está entonces este globo, allí que estamos encerrando. Desde aquí usamos ese rango, es la dimensión, básicamente el área que estamos cubriendo del campo magnético. Y debajo tenemos stretch. Básicamente eso hace referencia a la fuerza de ese campo magnético, cuánto va a atraer, cuán fuerte va a ser ese campo magnético. Junto a él tenemos el hold, que leemos por aquí en milisegundos, que es el tiempo que los sliders permanecen en posición antes de regresar, y la liberación, que es el tiempo que tardan los mismos sliders en regresar a su posición inicial, ¿ok? Luego tenemos el módulo de ruta o los path, y aquí inicia casi que la magia de esta herramienta porque puedes dibujar utilizando dibujar drop, por ejemplo, o grabar tus propias rutas. Entonces para dibujarlas pues tienes aquí algunas opciones. Por ejemplo, yo podría elegir aquí e ir colocando puntos haciendo esto. Y eso sería básicamente la ruta que yo quiero que siga el efecto. Entonces puedo añadir puntos, también podría con el siguiente eliminar puntos o eliminar nodos. Y desde aquí puedo redimensionar todo eso que he dibujado haciendo esto simplemente y reubicándolo. Desde aquí también puedo seleccionar cada punto y darle formas. Es como cambiar esos splines para cambiar entonces y suavizar entonces los movimientos colocando curvas, por ejemplo. Y desde aquí simplemente muevo el regreso al modo magnético. Entonces, por ejemplo, que se repelen cuando, por ejemplo, yo dé clic directamente. Entonces allí están. Ahora vamos a jugar entonces con la fuerza. Quitemos la liberación para que sea rápido, instantáneo. Y allí tenemos entonces. Ahora reproducir el audio es donde viene lo interesante. Pueden ver allí cómo empieza a moverse mi ruta y claramente está bastante pequeño. Vamos a hacer que este rango sea mucho más pequeño y quiero que mires cómo estoy siguiendo exactamente el patrón y estarás viendo entonces allí el movimiento de lo que acabo de graficar. Ahora eso que acabo de graficar puedo darle delete, simplemente eliminarlo, y también podría entonces de nuevo a la hora de graficar, por ejemplo, si yo eligiera el modo de gráfico, entonces podría colocar líneas rectas como hice hace un momento desde acá, o también podría entonces graficar círculos directamente en pantalla y colocar distintos puntos para seguir modelando el mismo. Eso en cuanto al modo de gráfico manual, pero podría grabar entonces acá directamente el movimiento y le daría aquí grabar y empiezo a graficar así de forma libre, mire. Luego que tenga terminado, le doy aquí detener y ya cuando yo reproduzca mi audio, entonces él va a seguir exactamente esa ruta que yo acabo de graficar. Si no quiero eso, simplemente dale borrar ruta. Ahora podría, por ejemplo, grabar una ruta, digamos que grafique esta ruta, y esta ruta, que pues no es poco convencional, yo podría directamente aquí hacer que se reproduzca hacia adelante y hacia atrás en ambos sentidos en LUT. Podría jugar un poco creando como puntos envolventes dentro de la curva, dentro de la ruta, para jugar entonces con distintas velocidades a la hora de reproducir la misma. Así que es bastante flexible. También desde aquí podría cortar la misma, por ejemplo, elegir este rango y darle tijeretazo para cortar la ruta como tal y quedarme con una sección un poco menor. La duración, que lo vemos en la parte inferior, por ejemplo, ya está la sección de timeline, de línea de tiempo. Desde aquí puedo iniciar la reproducción de esa ruta que he creado, esa línea de tiempo porque pueden haber sucesos dentro del desplazamiento del cursor dentro de la misma línea. Entonces tenemos los modos de operación, tenemos un modo fix o un modo free, por ejemplo.
Con esto definimos cómo se determina la duración y la velocidad del cursor en la ruta, ¿ok? También tenemos aquí la velocidad del cursor, el timeline o recorded. Y eso también ayuda a determinar entonces la velocidad de ese cursor al desplazarse. Si seguimos la velocidad determinada por la línea de tiempo con las distintas envolventes y cambios, o la velocidad determinada por la grabación a la hora de graficar básicamente la ruta. El retrigger puedes habilitarlo, inhabilitarlo, traerlo sincronizado el tiempo, que es el modo como se dispara la ruta, ¿ok? Por acá tenemos un modo que se llama modo sync, cuando estamos en fix, por ejemplo, y es la visualización de la línea de tiempo en barras o en milisegundos. Aquí puedes elegir si milisegundos o lo quieres en valores de nota, ¿ok? Así de simple. Y tenemos el multiplicador que ajusta la duración y posición de inicio de la ruta, y tenemos el desplazamiento, el offset, y ten presente que esas opciones de sincronización, tiempo, multiplicación y offset nos van a permitir ajustar la duración y posición de inicio de la ruta, ¿ok? Y esas son las opciones que tenemos entonces para configurar en esta herramienta y lograr con la misma pues efectos muy únicos, muy especiales. Ya lo que resta es seguir experimentando, así que vamos a escuchar un poquito más entonces este plugin en acción. Vamos a seguir experimentando sobre distintas fuentes de audio. Experimentemos ahorita sobre una fuente rítmica, en este caso una batería. Y acabas de ver y escuchar en acción entonces Motion Fractal de la gente de Xaria Audio. Interesante herramienta entonces para aquellos que les gusta crear ritmos fracturados, ambientes brillantes, etéreos, abstractos, apocalípticos. Si te gusta experimentar en tu música, ese es el plugin que necesitas probar de primera mano. Y el enlace está en la descripción. Recuerda que está de lanzamiento, el costo tiene un descuento especial, así que aprovecha que está de lanzamiento, puedes probar la versión trial o adquirirlo con un descuento especial. De hecho, las herramientas de Xaria Audio siempre son bastante económicas. El enlace allí en la descripción. Por ahorita voy finalizando esa revisión. Si la información compartida te fue de utilidad, hombre, demuestra eso con un gran like. Pero también deja tu feedback en los comentarios qué te ha parecido esa herramienta. Compleja, sencilla, potente, más de lo mismo, qué sé yo. Deja tu feedback en los comentarios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es gratis, y activa la campana para que te notifique cuando publique contenido nuevo. Mantente atento al canal porque se vienen esta semana nuevos lanzamientos de muchos desarrolladores y los tengo conmigo. Así que si quieres conocer a detalle lo nuevo que se viene, a partir de mañana tendrás entonces aquí en el canal lanzamientos exclusivos de herramientas bastante poderosas, todas enfocadas al mundo de la postproducción. Te dejo por aquí un adelantito de herramientas útiles, así que chequéalos, un par de vídeos que pueden serte de utilidad. Nos reencontramos pronto en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.